No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen diálogo para todos. Bienvenidos una vez más a Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración en tiempos difíciles. Sin duda, el creyente va a experimentar una serie de tribulaciones. La Biblia enseña en un salmo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. También Jesús lo confirma en el Evangelio de Juan cuando dice que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y hoy vamos a hablar con respecto al tema, a relacionarlo con hombres que estuvieron pasando por tiempos difíciles y elevaron una oración, un clamor a Dios en su momento complicado. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de David, cuando clamaba a Dios en medio de la aflicción. También vamos a hablar de Moisés, que en la soledad tuvo un encuentro con Dios. Elías en el desierto, cuando estaba pasando un tiempo de escasez, fue sustentado. Y Jesús en los Olivos, cuando eleva su oración, esta agonía en la oración, la cual le hizo sudar grandes gotas de sangre. Y bueno, comenzando con David. David en el desierto fueron diferentes eventos, una etapa en la cual antes de llegar a ser rey de Israel pasó por una serie de persecuciones por parte del rey Saúl. Saúl estuvo estuvo muy disgustado con el hecho de saber de que David había sido elegido como rey, que iba a ser el sustituto porque el reinado de Saúl había llegado a su fin, ya que había desagradado a Dios por su desobediencia. David, estando en el desierto, perseguido, solo, clamó a Dios, y de ahí en esos momentos en el desierto donde clamaba a Dios en medio de su aflicción, en esos momentos fue cuando él fue inspirado por el Espíritu Santo para componer algunos salmos. Interesante. Si hablamos de Moisés, también estando en la soledad, Moisés tuvo un encuentro con Dios, apacentando a las ovejas de su suegro. Fue cuando Dios lo llama aproximadamente a la edad de 80 años. Y en el desierto ve una gran visión, se acerca y tiene un encuentro con el Dios vivo, el cual le dice: hey Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque donde estás pisando es un lugar santo. Y tuvo un encuentro a solas. Es importante mencionar que Jesús nos invita a orar en lo secreto. Ya habíamos comentado anteriormente que el secreto de la oración es orar en secreto. Dios promete recompensarnos en público cuando cerramos la habitación, o más bien la puerta de nuestra habitación, y buscamos a solas a Dios. Como Moisés, tenemos un encuentro y Dios se revela a nosotros. Tenemos el caso de Elías, cuando estuvo en un tiempo de escasez siendo profeta, fue sustentado por Dios de una manera que, es inusual. Es algo que hoy en día en nuestro contexto de vida, nuestro contexto cultural, es muy raro, o inclusive en la sociedad, que esto suceda, pero Dios se puede valer de cualquier tiempo, porque Dios no depende de las circunstancias. Dios es trascendental y invitó a Elías a vivir de una manera sobrenatural. El profeta, sabiendo que él había declarado por parte de Dios que no iba a llover por 3 años y medio, fue sustentado estando en un arroyo, bebiendo de ese arroyo, siendo sustentado por cuervos. Algunos discuten el significado hebreo original de cuervos, que es muy
parecido al término árabe. Entonces Dios pudo haber sustentado su vida a través de árabes que le dieron carne, pan en el desierto. Pero si no fue así el caso y fueron cuervos, no nos sorprendería que Dios se valiera de un par de aves para alimentar a su profeta. El punto es que en un momento de crisis, estando en el desierto, fue sustentado. Y no siendo suficiente este evento, bueno, Dios le dice que va a ser sustentado por una viuda, que en ese tiempo una viuda era lo más marginado que pudiera existir, al igual que un niño sin padres, por la sencilla razón de que la mujer dependía de su esposo para subsistir, para el alimento, y ella estando viuda y no siendo suficiente con un hijo. Y Dios le dice: esta viuda de Sarepta te va a sustentar. Increíble, y esta mujer le creyó a Dios y fue sustentada también por recibir a un profeta. La Biblia dice que el que recibe a un profeta, recompensa de profeta también va a recibir. Entonces anótalo en tus apuntes, porque Dios cumple lo que promete. Y bueno, ella, por haberle creído a Dios y al profeta de Dios, fue sustentada en el tiempo de crisis. Debes saber tú, creyente, que el hombre y la mujer que ha puesto en Dios su confianza no depende de las circunstancias, depende totalmente de Dios. Nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. El mundo podrá estar bien atento, monitoreando si el dólar sube, si el dólar baja, el precio del petróleo, los aranceles, el comercio exterior, etcétera, pero nosotros dependemos absoluta y totalmente de Dios. Entonces, si hay un tiempo económico escaso, ten la seguridad de que Dios vivo, que sustentó a Elías en el desierto, puede también sustentarte a ti. Y por último, mencionando a nuestro querido Salvador, a nuestro amado Señor Jesús, Él no estuvo exento de tribulaciones y de angustias. Sin embargo, Él salió triunfante con su oración en medio de los olivos. El lugar, un jardín, si lo queremos llamar, un sitio, el vergel favorito de Jesús. Estando en agonía, suplicaba al Padre que pasara de él esa copa que había de beber, y puso su confianza en su Padre Celestial para decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vemos a un Jesús triunfante que fue aplastado o fue oprimido por la aflicción tan extrema que tuvo, de tal manera que sudó grandes gotas de sangre, y eso médicamente nos habla de un estrés muy fuerte, una tristeza muy fuerte, en la cual Jesús vemos que fue su alma aplastada por la aflicción, contristada por la aflicción, así de la misma manera como los olivos son aplastados para extraer de ellos el aceite, así nuestro Señor fue aplastada su alma, como está escrito en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Él ha derramado su Espíritu Santo hacia nosotros los creyentes y nos ha dado este sello, esta garantía, estas arras de que le pertenecemos. Si no fuera por el sacrificio de Jesús y su resurrección, no tendríamos este regalo del Espíritu Santo para ser uno con Él, para ser bautizados en Él y para tener vida eterna. Entonces, como puedes ver, todos estos hombres de Dios y nuestro Salvador tuvieron una característica en especial, pues hablando de David, Moisés y Elías, que tenían un común denominador, que todos estuvieron en el desierto. La Biblia, cuando habla del desierto, nos enseña que es un símbolo de soledad, de obviamente tierra árida, nos enseña que no hay vida. Entonces lo podríamos ver como un símbolo de prueba. Y ellos, estando en la prueba, elevaron una oración a Dios, y una intercesión, un clamor, y Dios los escuchó y fueron librados.
Nuestro Salvador nos invita a orar en secreto, nos invita a buscar a nuestro Dios en los momentos complicados de nuestra vida, porque Él está con nosotros. Él dijo: he aquí, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Puedes creerlo? Bendiciones.